Buenos días chicos, bienvenidos a esta transmisión. Este día vamos a hablar acerca de los nervios y de la importancia de su control. Pues cuando nosotros estamos en un examen o cuando nos llaman a una entrevista, es muy normal que todos sintamos nervios. Pero es importante también que nosotros sepamos controlar estos nervios, ya que si bien es cierto, por naturaleza nosotros tenemos o tendemos a sentirlos, a experimentarlos, no debemos dejar que estos nos dominen, porque si ellos dominan nuestras áreas cognitivas, pues nuestro desarrollo, desenvolvimiento va a ser mucho más bajo. Es importante entonces que nosotros podamos aprender cómo o qué hacer para poder controlar a nuestros nervios o a ese nerviosismo que sentimos. En primer lugar, pues hay que aprender a respirar, ¿verdad? Hay que aprender a respirar profundo, porque cuando estamos nerviosos tendemos a dejar de respirar o a respirar con un porcentaje mínimo, lo cual no deja que nuestro cerebro se oxigene correctamente. Ahora bien, ¿qué más puedo hacer yo aparte de la respiración? Es importante que usted mantenga pensamientos positivos. Si usted alimenta a su cerebro con pensamientos positivos de que se siente nervioso, pero que usted ha estudiado lo suficiente o que tiene la capacidad y cuando lo lea, pues va a saber qué hacer con ese problema que le están dando en ese examen, o usted muestra pues ese conocimiento, sabe de que maneja que su experiencia es vasta y pues que puede tener o que debe de tener un buen dominio al momento de expresarse. Esos tipos de pensamientos le van a servir para que usted tenga una actitud positiva y que vaya adquiriendo seguridad de su capacidad. Cuando usted siente confianza en su capacidad, los nervios empiezan a bajar. Pero si yo no logro llegar nunca a esa zona de confianza, pues voy a sentir que los nervios me comieron, que el tiempo se me acabó, que pues no pude concentrarme nunca y por ende no pude abordar el problema del examen nunca, pues nunca logré controlar mis nervios y por eso la entrevista, pues cuando me preguntaban no sabía qué contestar o contestaba de manera impulsiva o muy nervioso. Entonces, todo ese tipo de cosas son controlables, pero todo está en nuestro cerebro. Tenemos que empezar por tener pensamientos positivos, una actitud positiva, tener confianza en nuestra capacidad, porque eso nos va a permitir, pues, tener ese control sobre ese nerviosismo que es natural que lo sintamos en un inicio, pero que debe de haber un momento en el que se debe de sentir que se ha controlado y pues que estamos nosotros llevando la situación y no los nervios. Les dejo pues estas recomendaciones para que ustedes la puedan seguir y les sean muy útiles en su vida. Continuando con el tema de los métodos de conteo, vamos a hablar este día acerca de las permutaciones. Y antes de entrar en materia de las que son las permutaciones, como dentro de los métodos de conteo, pues vamos a trabajar permutaciones y combinaciones, sí es muy importante que les quede claro cuál es la diferencia entre una permutación y una combinación. En la permutación sí nos interesa el orden, la posición. Si usted debe de ordenar, eso es una permutación. Pero si usted está hablando de que va a hacer agrupaciones en donde no le interesa cuál sea el orden, entonces ahí está hablando de combinaciones. Póngalo así con el siguiente ejemplo. Imagínese que usted va a hacer un licuado de frutas. Entonces, en la licuadora usted va a meter todas las frutas que usted quiera, manzanas, fresas, lo que usted quiera. El orden en el que introduzca esas frutas al final le va a dar un resultado diferente en su jugo, no, ¿verdad? Entonces, el hacer un jugo en la licuadora, pues esa es una combinación de frutas, para que se recuerde que la combinatoria no le importa el orden. Y a la permutación, pues sí, le importa el orden. Veamos entonces qué tipo de permutaciones yo podría tener, porque ya identifiqué que sí importa el orden. Pero como importa el orden, ¿qué estará pasando? Los elementos que yo tengo
¿Será que se están repitiendo o será que no se repiten? Porque si se están repitiendo, yo puedo tener el caso en el que estoy tomando todos los n elementos r veces. Y entonces esto se parece mucho al principio de la multiplicación. Las permutaciones tienen relación con el principio de la multiplicación. Entonces, aquí es como que yo diga, pues para la primera opción voy a tener n, para la segunda n, para la tercera n. ¿Qué significa? Que yo estoy tomando todos los elementos en cada una de las opciones. Y como voy a hacer esa escogitación r veces, por eso me queda n por n por n r veces. Quiere decir que eso es como tener n elevado a la r. Y es la fórmula que aquí aparece. Ahora, si usted lo hace con el principio de la multiplicación o lo hace con la fórmula, al final le tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, no importa cómo usted lo haga. En el caso de con repetición y que tengo elementos repetidos, o sea, que lo que está haciendo es que tenga elementos repetidos, lo que sucede es de que, por ejemplo, yo tengo la ubicación de 2 sombreros negros y uno blanco. Entonces, estos 2 sombreros negros y este blanco, yo le puedo dar vuelta a estos sombreros negros y sigo teniendo 2 sombreros negros y un blanco. Entonces, ¿es una forma diferente de ordenarlos? No, pero estos 2 sombreros sí se han dado vuelta. Y entonces, cuando yo estoy teniendo elementos repetidos, estoy contando doble o triple, dependiendo de la cantidad de elementos, la cantidad de veces reales de los tipos de ordenamiento que se pueden llevar a cabo. Por eso es que aquí la fórmula es n factorial sobre r factorial, s factorial, t factorial, d factorial, f factorial. ¿Qué son estos números que están en el denominador? Son las veces que se repiten los elementos. Las veces que se repiten los elementos. Aquí esta fórmula me está diciendo que hay un elemento que se repite r veces, que hay otro elemento que se repite s veces, que hay otro elemento que se repite t veces, y yo aquí puedo tener más factoriales de las veces que se repiten los elementos o tener menos. Podría aquí tener solamente uno. En el caso de los sombreros, que decíamos que teníamos 2 negros y uno blanco y estoy ordenándolos en la posición, pues sería 3 factorial, porque estoy ordenando 3 objetos, dividido entre 2 factorial, porque 2 de ellos están repetidos. Ahora, cuando no se permite la repetición, entonces yo voy a tomar todos los elementos y los voy a ordenar, pero sin repetirlos. Por ejemplo, si yo quiero ordenar en una fila a una cierta cantidad de personas, lo que está sucediendo ahí es de que si ya ubiqué a la primera persona, pues ya no la puedo tomar para la siguiente posición y así sucesivamente. Y eso va a ser p igual a n factorial. Ahora, si me está diciendo que voy a tomar algunos elementos de todos los elementos, o sea, solo voy a tomar r elementos de n elementos, yo voy a ocupar la fórmula de la permutación, en donde, ¿cómo la aplico? Si usted la mete en la calculadora, solo le va a poner n permutado con r, donde n es el total de elementos y r es los elementos que está seleccionando. Pero en el caso de la fórmula, dice así, n factorial sobre n menos r factorial. Ahora, en las permutaciones circulares, lo que estamos haciendo es un cierre de nuestro ordenamiento. Ya no tenemos ordenamientos lineales, sino que estamos cerrando los ordenamientos. Entonces, en ese momento en el que estamos cerrando los ordenamientos, lo que está sucediendo es que estoy disminuyendo un elemento al momento de contabilizar. Y por eso voy a tener p igual a n menos 1 factorial. Veamos el primer ejercicio. Dice de la siguiente forma. Se van a repartir 8 temas a 5 equipos. ¿De cuántas formas diferentes se puede hacer la repartición de los temas, dado que? Literal A, se permite que se repiten los temas. Literal B, no se permite que se repitan los temas. Yo debo de pensar que este tipo de ejercicios podría hacerlo con el principio de la multiplicación, en donde tengo al equipo 1, al equipo 2, hasta llegar al equipo número 5.
Sería posible entonces, como en el literal A me dice que sí se pueden repetir los temas, que al equipo 1 le correspondan 8 temas, al equipo 2, pues como se pueden repetir, puedo tomar siempre los 8 temas originales, al equipo 3 cualquiera de esos 8 temas, al equipo 4 8 temas y al equipo 5 8 temas. La multiplicación de esto es 8 a la quinta, que equivale a tener 32.768 formas de repartir los 8 temas, permitiendo la repetición. Ahora bien, quiere decir que alguno de esas opciones retoma el hecho de que todos los equipos tienen el mismo tema. Esa es una de las 32.768 opciones. Ahora, en el literal B me está diciendo que no se permite la repetición. Quiere decir de que si el equipo 1 ya tomó un tema, ese tema no lo puede retomar el equipo 2. Así que si el equipo 1 puede escoger entre 8 temas, el equipo 2 lo va a poder escoger solo entre los 7 que quedan. Y el equipo 3 va a poder escoger entre los 6 que quedan. El equipo 4 entre los 5 que quedan y el equipo 5 pues entre los últimos 4 temas para poder escoger. Y esta multiplicación pues me da 8 por 7 por 6 por 5 por 4, 6.720 formas diferentes de poder repartir los temas sin repetirlos. También podría haber dicho, bueno, como estamos hablando de que el principio de la multiplicación tiene relación con las permutaciones, quiere decirte que puedo obtener de 8 elementos, ordenar 5. Yo puedo meter en la calculadora 8 permutado con 5 y me va a dar este valor. O también lo puedo meter con la fórmula que es n factorial sobre n menos r factorial. Y aquí puedo desarrollar el factorial, que es como tener 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 factorial. Y el 3 factorial que está abajo se puede eliminar con el 3 factorial que está arriba. Y entonces esto me queda la multiplicación de estos números, que es 6.720, que es exactamente igual a lo que tenía yo en el principio de la multiplicación. Veamos el ejemplo número 2. Dice que con las letras de la palabra libro, yo puedo realizar ordenamientos y me pregunta cuántos que empiecen por vocal. O sea que se me viene a la mente el principio de la multiplicación, en donde aquí hay una restricción porque en la primera casilla yo tengo que colocar solo vocales. ¿Cuántas vocales tengo? Pues solo tengo para escoger 2 vocales. Si ya de los 5 letras que tenía, ya escogí, ya coloqué una, pues solo me quedan 4 para colocar. De las 5 letras ya coloqué 2, pues solo me quedan 3 para colocar. Luego me quedan 2 y luego me queda 1. Y la multiplicación de esto me da 48 formas diferentes en las que puedo yo hacer el ordenamiento que empiece por vocal. Mire, señor, pero allí algunas palabras no van a tener ningún sentido. Sí, tiene razón. Aquí solo me está pidiendo que haga el ordenamiento, no que las palabras que forme tengan o no sentido. Vaya, ¿qué otra forma pude haber utilizado para poder hacer este ordenamiento? Como ya dijimos que si tengo 4 elementos que quiero ordenarlos, esto es como tener pues 4 factorial. O sea, yo pude haber puesto la restricción de la vocal y las otras 4 letras colocarlo como que era 4 factorial y esto en la calculadora me da el mismo valor. Veamos el ejemplo número 3. ¿De cuántas maneras es posible plantar en una línea divisoria de un terreno 2 nogales, 4 manzanos y 3 ciruelos? Quiere decir de que en total tengo 9 elementos, pero hay elementos repetidos. Si yo pienso, bueno, puedo ordenar los 2 nogales, los 4 manzanos y los 3 ciruelos. Y le he puesto número para identificar que son diferentes. Pero ¿qué pasa si a los 2 nogales están así, les doy vuelta? Pues seguirían siendo 2 nogales, 4 manzanos y 3 ciruelas. Pero realmente cuando yo hago la permutación 9 factorial, eso es como que esté tomando que estos elementos son diferentes y que me va a dar un ordenamiento diferente.
pero con solo hacer ese cambio, yo sigo teniendo siempre 2 nogales, 4 manzanas y 3 ciruelas. Y así puedo ir haciendo diferentes movimientos en donde cuando yo haga esos cambios, yo digo, bueno, lo estoy contando como que fuera una forma diferente, pero en realidad me está dando exactamente lo mismo porque tengo elementos repetidos. Y entonces ahí es donde entra esta fórmula, que es la fórmula de las permutaciones con repetición, que es como tener 9 factorial dividido entre la cantidad de veces que se repiten los nogales, factorial, la cantidad de veces que se repiten los manzanos, factorial, la cantidad de veces que se repiten los ciruelos, la factorial de eso, ¿verdad? Que es 2 factorial, 4 factorial y 3 factorial. Entonces, cuando yo lo planteo así, yo puedo meter en mi calculadora esta fórmula y me va a dar el valor que tenemos aquí. Pero también puedo desarrollarlo utilizando los factoriales, que son 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Lo dejo hasta ahí porque abajo el mayor factorial es 4 y desarrollo los otros factoriales. 2 por 1, 3 por 2 por 1. Entonces se me elimina los 4 factorial. El 2 por 3 es 6. Se me elimina mitad 1, mitad 4. Y ya solo me queda multiplicar 9 por 4 por 7 por 5, que es 1260 formas diferentes de ordenar esos árboles. Veamos el ejemplo número 4. Me pide que considere un grupo de 10 estudiantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. De acuerdo a esta información, me pide que determine el número de formas en el que se puede elegir un comité. En este comité hay cargos diferentes. No es lo mismo que yo esté formando grupos de personas en donde no tengan cargos, ahí no importa el orden, y que forme grupos de personas donde sí tienen diferentes funciones o diferentes cargos o diferentes jerarquías. Ahí sí importa el orden. Entonces, me está diciendo que es un comité de 3 miembros donde al menos uno sea mujer. ¿Qué significa el al menos uno? Como mínimo uno. Si dijera a lo sumo, eso significa como máximo, pero como me está diciendo al menos, significa como mínimo una mujer. Es decir, que en el comité puede estar una mujer o 2 mujeres o 3 mujeres. Acuérdense lo que dijimos en la clase anterior. El y implica una multiplicación. El o implica una suma y principio de la multiplicación o principio de la suma. Quiere decir que yo tengo el siguiente caso. Una mujer y 2 hombres. O 2 mujeres y un hombre. O 3 mujeres. Para calcular esto, una mujer, ¿cómo escojo a una mujer? Si tengo de 4, puedo escoger a 1. Y de 6 puedo ordenar a 2. Pues hago esta multiplicación en la calculadora que me da 120. De 4 mujeres quiero ordenar 2 y de 6 hombres quiero ordenar 1. Hago esa multiplicación y obtengo este valor. Y pues para las mujeres, pues como no necesito hombres, de 4 mujeres quiero escoger 3, me da este número. Como era esta opción o esta opción o esta opción, quiere decir que al final tengo que hacer una suma de estos 3 valores que me da 216. Veamos el ejemplo número 5. Me dice que en una reunión donde una directiva de 6 personas se sientan alrededor de una mesa. Aquí se me viene a la mente las permutaciones circulares y esto no significa que se van a sentar siempre alrededor de una mesa circular. Puede ser de una mesa de cualquier otra forma. Lo importante que tenemos que comprender es que el ordenamiento ya no es lineal, donde tiene un inicio y tiene un final, sino que esto se ha cerrado y entonces ya no existe inicio y final en el ordenamiento. Y es por eso que ya no es n factorial, sino que como se me disminuye n veces, ¿verdad? Es n menos 1 factorial. ¿Qué significa? Que si yo tenía 3 personas que las voy a ordenar en línea, esto se ordena como 3 factorial. Pero si yo cierro y hago una ronda o hago un óvalo o hago una estrella o la forma que sea, no importa. Lo importante es que yo estoy cerrando el ordenamiento y cuando yo lo estoy cerrando,
pues ya no sé dónde empieza y dónde termina, y esas 3 personas que me servían siempre de un inicio y de un final, pues ya no van a poder hacer esa referencia. Por eso es que a 3 le quito 1 y me queda 2 factorial. ¿Qué significa? Que en el 3 factorial es 3 por 2 por 1 y en el 2 factorial el 3 queda fuera, que es la cantidad de elementos, y me queda nada más 2 por 1. Entonces, veamos. El literal A me pide nada más de cuántas formas diferentes las puedo ordenar si son 6 personas que se sientan alrededor de una mesa. Entonces, yo la puedo suponer redonda, cuadrada, triangular, no importa. Estoy cerrando el ordenamiento. Eso es como tener 6 menos 1 factorial, que es 5 factorial y equivale a tener 120 formas diferentes. Ahora, en el literal B, me está diciendo que de cuántas formas se pueden sentar si el presidente y el secretario siempre van juntos. Entonces, en el caso de que hay personas que siempre se sientan juntas, van a actuar como un único elemento. Yo no voy a tener 6. Ahora, como estas 2 están actuando como un único elemento, voy a tener que ordenar 5 elementos. Y entonces, me va a quedar de esta manera. Pero sucede que estas 2 personas también están teniendo un ordenamiento interno, porque pueden estar sentadas así o pueden estar sentadas así. Entonces, esas diferentes formas de ordenarlas, como son 2 elementos, serían 2 factorial. Si fueran 3 elementos, serían 3 factorial. 4 elementos, 4 factorial. Y entonces así es como yo sé que tengo que multiplicar el ordenamiento circular, que es 5 menos 1 factorial, por las formas de ordenar interiormente a estas personas que van juntas, que es 2 factorial. Meto esto en la calculadora y me da 48. El literal C me pide de cuántas formas distintas se puede sentar si hay 2 personas que nunca se sientan juntas. Pero empezar a calcular las personas que no se sientan juntas es mucho más difícil que calcular cuando sí se sientan juntas. Y aquí es donde tenemos que comprender lo del evento complementario. Este caso solo puede darse de 2 formas. Que las personas se sienten juntas o que las personas no se sienten juntas. Entonces, un caso complementa al otro porque al unirlos me da el total de formas. Entonces, o las personas están sentadas juntas o las personas no están sentadas juntas. No hay otra forma. Entonces, unido todo esto me tiene que dar el total de maneras. Quiere decir que una de las formas para calcular este caso es ocupar el evento complementario. Entonces, al ordenamiento total le quito el ordenamiento o la cantidad de ordenamientos cuando van juntos. El ordenamiento total es este, ¿verdad? Y a eso le quito cuando van juntos, que lo calculé aquí, y eso me da un total de 72 formas diferentes. La siguiente clase vamos a seguir profundizando lo que es combinaciones y luego vamos a trabajar algunos ejercicios para poder identificar cuándo tengo una permutación y cuándo tengo una combinación.